Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, para mí es un placer volver a encontrarnos aquí en La Hora del Museo, en un nuevo programa. Hoy día vamos a estar hablando de artes, en particular de danza, bueno, con combinación de todo un entorno artístico, así que un tema que a mí me encanta, lo admiro mucho porque no sé nada y tampoco tengo talento. Hoy nos acompaña en el estudio Javiera Peón Vega, bienvenida al programa, un gusto tenerte aquí, vamos a estar conociendo de tu proyecto y además de este obra, si es que se le puede llamar obra, que vamos a estar viendo los próximos días ahí en Matucana 100, que se llama Agua. Prefiero llamarlo proyecto porque ha tenido varias etapas, ha confluido diferentes como instancias, personas, y así se ha ido construyendo, que es parte de lo que quiero que conversemos el día de hoy. Así que bienvenida y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de aquí poder compartir nuestro proceso creativo. Como yo decía, Javiera, yo, cero dedos para el piano en el mundo de la danza, así que lo admiro muchísimo y sobre todo lo que me llama la atención es cómo se transforma en el lenguaje corporal, digamos, a diferentes expresiones. En este caso, Agua, que ya quiero que nos cuentes también de dónde viene la inspiración. Pero partamos por ti. ¿Cómo llegas al mundo de la danza? Yo estudié primero psicología, crecí en Rancagua, nunca tuve muchas oportunidades para bailar o para estudiar danza allá, y cuando me vine a Santiago a estudiar psicología empecé a permearme y a empaparme también de todo lo que había aquí, y así fui como construyendo dos caminos paralelos entre la psicología que terminé y la danza, y luego vino como un giro donde decidí estudiar danza, y de alguna manera con los años me he dado cuenta que la psicología y la danza también son dos ámbitos y dos quehaceres que se tocan en muchos aspectos, y como que de alguna manera me he dado cuenta que sigo cultivando la psicología, la sanación, el autoconocimiento a través del ejercicio con el cuerpo, las preguntas y la investigación con el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con lo interpersonal también, con el cómo nos relacionamos con el mundo, con nosotras mismas. Entonces, así, desde pequeña también había como una chispa y una vibración súper presente con el movimiento, con el bailar, y eso, como te decía, ¿no? Se fue despertando más con las oportunidades que encontré también aquí al venirme a Santiago. Yo me preguntaba, y te expresaba esta duda, ¿cómo desde un concepto o desde una emoción o desde una experiencia eso se puede llevar al lenguaje de la danza? En el caso de Agua, ¿cómo partió todo esto? ¿De dónde viene el nombre? Anda contándonos. Agua es un proyecto que gira en torno al agua, a las aguas, en el cual escuchamos, me gusta mucho decir escuchamos porque va más allá escuchamos con todo el cuerpo, ¿no? Como las aguas en sus dimensiones corporales humanas me refiero, y también geológicas, como que nos hemos dedicado en el proyecto a investigar desde las ciencias de la Tierra, principalmente con un geólogo glacial, y asimismo con una terapeuta cráneo-sacral que estudia las aguas corporales, digamos, así lo digo en general, después podemos ir profundizando, como para poner en relación ambas escalas, ¿no? Escalas corporales y escalas hidrológicas desde el sistema hidrológico de la Tierra, y empezar también a pensar y a estudiar y a experimentar el agua en esa circulación intercorporal, ¿no? Como que el agua nos gusta mucho sentirla, imaginarla como un gran organismo vivo que está en permanente transformación, en permanente cambio de estados, y que está constantemente atravesando y dejando cuerpos pequeños, cuerpos celulares,
cuerpos glaciares, por ejemplo, cuerpos ríos, y de alguna manera todo ese gran sistema y circuito de las aguas está conectado. O sea, el agua que sudamos, el agua que bebemos, el agua que respiramos porque hay humedad en el aire, está conectada de alguna manera con otros cuerpos de agua. Entonces el proyecto se sitúa ahí en esa búsqueda, ¿no? Y exploración en torno a esas preguntas. Y bueno, ¿cómo lo llevamos al cuerpo? Ahí hay todo un proceso creativo que a mí me gusta mucho pensar los proyectos como a largo plazo y darnos el tiempo para ir experimentando en territorios. O sea, en el proceso creativo hemos ido al Cajón del Maipo, situarnos también y sentir con el cuerpo como distintas manifestaciones del agua. Y eso se va plasmando luego en ejercicios corporales, ejercicios sonoros, ejercicios escriturales que van de a poco construyendo, ¿no? La pieza escénica, que es una de las manifestaciones del proyecto, porque el proyecto también ha ido desarrollando prácticas que las abrimos a la comunidad, laboratorios, aperturas de proceso, piezas sonoras, publicaciones, como que hay toda una Tremendo manifestación que va más allá solo de la pieza escénica, ¿no? De la obra. Uh-huh. Vámonos a agua. Primero, ¿por qué te llamó la atención trabajar con el agua? Que es como tan distinto, porque a veces uno piensa, no sé, quedándose en lo clásico que uno vea tal vez cuando va a ver danza que cuenta una historia, un cuento que tiene un inicio, un final, o historias humanas, pero el agua es un elemento y como tú decías, bueno, está presente en todas partes y además es como un ciclo que todo es una misma agua en el fondo, entonces es mucho más etéreo para representar. ¿Por qué te pones este desafío que yo encuentro tremendo de interpretar el agua o estos ciclos y todo lo que haya ido saliendo en este trabajo que nos contabas? Bueno, el interés por el agua se despertó en el proyecto anterior, que es un proyecto que se llama Hammam y que gira en torno a la cultura de los baños de sudor, de vapor, que existen en distintas geografías y culturas humanas a lo largo de la historia. Y ahí trabajamos particularmente con el vapor de agua. Investigamos mucho el vapor de agua y ese estado del agua, bueno, para desarrollar un proyecto. Y ahí se despertó, nos empezamos a dar cuenta y ampliar y a extender el agua desde ese estado en particular a sus otras manifestaciones y como entenderlo, como decía antes, ¿no? Como un gran sistema, una entidad viva. Y así, y con el mismo equipo de trabajo del proyecto anterior, hemos seguido desarrollando incluyendo a otras personas y colaboradores. Entonces diría que así se despertó en ese proyecto anterior. Y bueno, creo que la danza hoy, la danza contemporánea y las danzas están también en búsquedas que no necesariamente invitan a representar algo o a contar historias o a narrar historias que tienen como una linealidad, sino que están mucho más en búsquedas diversas. Aquí puede ser el agua, puede ser las plantas, puede ser tantas otras cosas, donde las personas están como creando maneras de sentir, maneras de percibir, maneras de contacto con ese objeto de estudio, por decirlo. Entonces, como que va más allá de la representación, la danza hoy está mucho más expandida, ¿no? A lo transdisciplinar, a entender que hay una búsqueda sensible, que generamos conocimiento, pero es otro tipo de conocimiento y que no necesariamente se tiene que circunscribir como a un entendimiento racional de una historia que se cuenta linealmente, narrativamente, sino que hay otras maneras de abordarlo y que también se salen de la escena muchas veces, ¿no? Como que la danza hoy está también en muchas otras esferas de lo contemporáneo, ¿no? De la sociedad. Mucho más libre. Se ha infiltrado, ¿no? Como más y más en otros ámbitos que se salen de los teatros, de los espacios culturales también, o de ciertos formatos como que nos han enseñado, ¿no? Claro. Como que también ha ido experimentando más y más hacia otras maneras de practicarse, de transmitirse,
de contaminarse también en el buen sentido, ¿no? De otras disciplinas, de otras formas de acceder al conocimiento. Bueno, ya nos decías tú trabajando con un geólogo, también con una experta en estos líquidos corporales que a veces uno no se imagina, piensa, o sea, te digo desde la ignorancia de que no estamos en el mundo del arte ni la danza, que claro, es como practicar bien los movimientos, ensayar muchas veces, que esté coordinado con la música y ya está, y no es así. Es muchísimo más, y yo sé que además Agua ha sido un trabajo de largo aliento. Tú decías que te gustaba trabajar un poco más con tiempo, así que quiero que nos cuentes esos paso a paso también que ha tenido Agua. Te invito a que hagamos una pausa para que conversemos de todo eso al regreso. Ya volvemos. Estamos de vuelta para seguir conversando sobre Agua, que yo decía vamos a poder disfrutarlo ahí en Matucana 100 y poder ver de todo esto que estamos conversando, porque uno se puede hacer una idea, pero hay que ir a verlo para ver qué sucede ahí en la escena. Javiera, yo quedaba con ganas de que nos cuentes este tras bambalina de lo que vamos a ver ahí en Matucana 100. Comentaba que ha sido un periodo un proyecto que ha tenido hartas etapas, entonces cuéntanos todo eso, porque vamos como público y no sabemos todo este trabajo. ¿En qué minuto intervienen estas otras disciplinas? Lo que tú decías que salieron a estar en contacto con el agua, entiendo que hubo un periodo de residencia también. Cuéntanos todo este paso a paso. Bueno, el proyecto lo iniciamos en mayo del año pasado. Y yo diría que a grandes rasgos lo pensamos como en dos fases, ¿no? Una primera fase de alrededor de 4 meses de estudio, de apertura, de ir experimentando, tener estos encuentros con el geólogo glacial y con la terapeuta cráneo-sacral. Y con el ánimo también de ir abriendo el proceso, como que para este proyecto era súper importante pensarnos como un proyecto que se va abriendo en el proceso de distintas maneras. Y ese abrirse a la comunidad nos iba también devolviendo y nutriendo creativamente para el proceso. Entonces, por ejemplo, iniciamos el proyecto ya participando al tiro a las semanas en FAT, que es un encuentro de fermentos, artes y disidencias que se hizo y se seguirá haciendo este año en el Centro Cultural España, donde abrimos una práctica, trabajamos con hielo en este proyecto, estamos experimentando con hielo, con cuerpos de hielo, así como en el pasado trabajamos con vapor de agua. Creo que se ha orientado también la imaginación y la visualización del proyecto muy hacia ese estado, ¿no? De hielo, que bueno, no quita que también el agua esté presente en la obra en otros estados, pero yo creo que a propósito del trabajo con el geólogo glacial, hemos estado como muy atentas a toda la anatomía, fisiología y comportamiento de los glaciares. Entonces aparecen cuerpos de hielo. Y bueno, abrimos en este festival de artes, fermentos, artes y disidencia, un espacio de práctica, de escucha también de ciertas piezas sonoras que estábamos probando. Como te decía antes, en el proyecto anterior y en este ya llevamos como equipo una práctica muy activa de escritura colectiva. Entonces, basamos bastante la creación en ejercicios de escritura que tienen como constantemente una retroalimentación con ciertas piezas sonoras que vamos experimentando, escuchamos, escribimos, de la escritura salen nuevas piezas sonoras, trabajamos harto con la voz también, hemos grabado harto en estudio. Y estas piezas de alguna manera son piezas procesuales, sonoras, escriturales, que van quedando ahí y van alimentando como en suspensión este proceso, ¿no? Como de envías hacia la creación de la puesta en escena. Luego de ese momento en FAT,
tuvimos una residencia en el MIM, en el Museo Interactivo Mirador, que fue súper interesante porque el MIM es un espacio que está recién, desde la nueva administración, Claro. está abriéndose más al cruce entre arte y ciencia, a acoger proyectos de residencia artístico, y ahí estuvimos situadas en ese contexto, digamos, también experimentando y colaborando bastante con los equipos de allá del MIM, el astrónomo, la bióloga, las personas dedicadas a educación y mediación. Y fue súper interesante como habitar esa dinámica del MIM y cómo ese entorno y ese contexto, con nuestras preguntas que traíamos, iba también como generando nuevas aperturas, ¿no? Nuevas maneras de abordar lo que nosotros traíamos con el proyecto. Hicimos experimentos, hicimos una instalación de una especie de atrapanieblas que colectaba mensajes al agua, que le llamábamos. Entonces las personas estaban invitadas a dejar mensajes al agua y a la vez escuchar una cápsula sonora con un sonido de la Camanchaca, porque hace unos años estuvimos en residencia en el Oasis de Niebla de Alto Patache, que también alimenta este proyecto. Son como varios proyectos que van también transformándose, pero que tienen muchas cosas en común. Entonces traíamos todo ese imaginario de la Camanchaca, del Oasis de Niebla, de esta niebla costera, y la pusimos ahí en acción, en relación en el MIM. También volvimos a trabajar con vapor de agua y lo instalamos en el parque, como un gran anillo, como una especie de geyser que pulsa vapor, y eso generó como algunas experiencias más interactivas con las infancias, los estudiantes que estaban visitando. Entonces, bueno, eso fue todo un mundo el MIM. Y luego nos fuimos en residencia a Nave, el Centro de Creación y Residencia ubicado en el barrio Yungay, que es como nuestra casa también, que nos acoge, nos ha acogido en el proyecto anterior y este. Y ahí también desde un inicio, por ejemplo, abrimos haciendo una conversación con el geólogo y con la terapeuta, y la invitación era que todas estuviéramos en posición horizontal, como un conversatorio donde los expertos no están sentados aquí como nosotras en un frente, sino que también algo que nos interesa mucho es cómo diseñar experiencias de distintas maneras, donde el cuerpo también es situado de una manera particular, en horizontal en este caso, como para estar en otro estado, para recibir casi como charlas científicas, pero en ese estado donde te puedes quedar dormido, con mantitas. Estado como diván. Estado diván, para también como corrernos un poco de los formatos como más establecidos o más cotidianos en los que estamos acostumbrados como a recibir ciertas informaciones. Entonces, bueno, y así hicimos laboratorios. En el proyecto colaboramos con un artista medial que investigó con biomaterial, bioplástico, con unos dispositivos electrónicos, con unos vaporizadores chiquititos que tiran vapor de agua. Y entonces también hicimos un laboratorio con él, y toda esa información que él trae de otras materialidades ha ido también informando el proyecto. Y para cerrar un poco este largo como recorrido, bueno, justo antes del estreno, que estrenamos en enero, hicimos una residencia técnica también en Nave, que significa que nos pasamos a la sala negra, al teatro, y ahí ya más como con volcarnos a la creación escénica en sí. Trajimos el hielo, trabajamos con un bloque de hielo como una especie de estalactita grande de 1 metro que cuelga. Pudimos tener la oportunidad ahí también de experimentar sonoramente, lumínicamente, con las distintas materialidades, con estos bioplásticos. Trabajamos con unos cuellos de hielo, que somos 4 performers en escena, estamos con unos cuellos de hielo. Pudimos como empezar a articular y a organizar todo el material que veníamos explorando para de alguna manera transformarlo también coreográficamente, con todos los elementos, como coreográficamente pensando que la luz también hace una coreografía, que el hielo hace una coreografía, que los cuerpos humanos hacen una coreografía. Y bueno, lo que van a poder ver del 25 de abril al 5 de mayo en Matucana 100 tiene que ver con todo esto que estoy contando, ¿no? Como con ese largo proceso que se materializa en esta puesta en escena. Tremenda historia. Yo ya me estoy esperando ir a verla. Tienes ahí. que ir.
Totalmente. Uno queda así como... ha sido muy bueno este relato, porque más allá de spoilear lo que van a hacer, uno se queda con muchas más dudas, así intrigada de qué es lo que va a pasar ahí en esa escena. Me parece fascinante. Bueno, y quiero que sigamos conversando y que nos cuentes ya más de la parte de la coreografía en sí, de la técnica, los ensayos, bueno, todo eso que también nos parece un mundo súper interesante porque no los conocemos, y además a veces solo en nuestra mente nos quedamos, no sé, con el ballet, lo clásico, lo como tú decías, como establecido dentro de un teatro. Todo eso que me has roto hoy, afortunadamente, con lo que nos has ido contando, Javiera. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para conocer más detalles de esta creación artística maravillosa que vamos a poder ver ahí en Matucana 100. Seguimos conversando del mundo de la danza. Aquí en el programa nos acompaña hoy Javiera Peón Veiga. Ella es la directora de Agua, que yo les decía es este proyecto, como nos contaba, con todas estas etapas, pero que ya vamos a poder ver su puesta en escena próximamente ahí en Matucana 100. Vamos ya al montaje escénico. ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo uno escoge con quién bailar? ¿Cómo, me imagino además que al momento hay toda esta previa, como tú nos decías, pero ya al momento de pararse en el espacio, no sé cómo se le llama técnicamente. En el espacio. Ya van cambiando las cosas. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Ponerse como finalmente armar la coreografía, dominarla. ¿Están en eso todavía? ¿Cómo es todo eso? Sí, yo creo que los tiempos también es relativo, de acuerdo también a las condiciones de trabajo. Muchas veces como que depende también de eso, ¿no? Del tiempo que una tiene y dispone y los recursos como para poder alargar o tener que acotar. En este caso, esta segunda etapa, yo antes les mencionaba que hubo esta primera etapa más de aperturas, donde fuimos, entre otras cosas, al Cajón del Maipo y todo lo que conté antes. Y esta segunda etapa, que fue más acotada, fueron alrededor de 2 meses, donde no era intensivo, digamos, todos los días, o sea, 2 meses donde también trabajamos en ciertas ocasiones y donde nos volcamos más a la creación escénica. Donde ya empezamos a traducir, a trasladar como todas estas experiencias, ejercicios corporales. Trabajamos mucho con la saliva también, como un fluido corporal, un fluido que estamos secretando permanentemente. Claro. O sea, ahora mismo tú y yo y todas quienes nos escuchan secretamos alrededor de 1 litro a 1,5 litros de saliva al día. Cosas como datos, claro, como entender también que somos cuerpos de agua, ¿no? Como que nuestra composición, nuestra constitución es un 70%, algunos dicen que hasta un 80% de agua. Y ahí hay muchas cualidades de esas aguas que nos constituyen, que nos interesó también entrar en relación, en este caso más en particular con la saliva. Entonces desarrollamos varias prácticas donde, por ejemplo, reteníamos la saliva por harto tiempo y no tragábamos saliva durante harto tiempo. Qué difícil. Y bueno, eso lo pueden ver en escena. También no quiero contar mucho, pero hay saliva, o sea, hay agua en forma de saliva, en forma de vapor, en forma de hielo, en forma de gel. Y bueno, así, las elecciones de los intérpretes pasa por intuiciones, por afinidades con colegas. Como te decía, el equipo del proyecto anterior sigue siendo el mismo y ahí somos 2 las personas que estamos en escena. Y para este nuevo proyecto invité a otros 2 colegas que admiro mucho su trabajo y son también creadores, coreógrafos. Y entonces es un proyecto de alguna manera donde a mí me interesa mucho que estamos co-creando todo el equipo de manera lo más horizontal posible también. O sea, si bien yo soy la directora, como que me concibo como guiando un proyecto, habilitando condiciones para trabajar, un marco de trabajo, pero me interesa y bueno, en algún punto tomo
muchas decisiones, pero me interesa mucho abrir un espacio bien transversal para que la creatividad de cada persona que está ahí, desde el sonido, desde la luz, desde la interpretación, desde la colaboración que sea, como que vuelque su propia creatividad y al proyecto. Entonces siento que también no es como que yo hago una coreografía, la diseño antes y miren, aquí está, hagámosla. No, se co-crea en el hacer, en el probar, en el ensayo y error, en el ir experimentando. Y bueno, está el hielo como materialidad, están nuestros cuerpos, está la saliva, está la información sonora de todos estos experimentos sonoros que fuimos desarrollando. Y hay algo lindo que se fue despertando en el proyecto también, en las colaboraciones con el geólogo, con la terapeuta, como de, a ver, ¿cómo contarlo? Como apareció la noción de geoerotismo, que a mí me parece muy, muy interesante ese concepto, no sé si existía de antes o no, pero apareció como una manera de vincularnos con lo geológico desde lo sensorial, desde cómo despertamos una sensualidad y un erotismo con las diversas materialidades con las que nos estamos relacionando. Entonces, de hecho, ese viaje, o sea, esa excursión que hicimos al Cajón del Maipo con el geólogo y él hace clases en la Universidad Católica en geografía, y fuimos con el curso de geomorfología dinámica, se llama, a estar en contacto con el río, con la tierra, con las distintas geoformas que nos hablan de una memoria de la tierra y de formas que nos permiten también especular sobre cómo era el río en el pasado, qué pasó aquí, cómo llegó esta roca aquí, cayó, la arrastró el glaciar, o la arrastró el agua, o salió desde adentro de la tierra, como sensibilizarnos también eróticamente, sensualmente, con las formas de la tierra, con los elementos, con el agua, y como construir también desde nuestros cuerpos esa sensibilidad. Entonces ha aparecido también esta noción como de practicar geoeróticamente lo que hacemos, ¿no? Como lo menciono como algo bien así transversal y medio invisible, no ha sido como una decisión, sino que fue apareciendo en el proceso. Y también gracias a Lucía Gaña, que fue una colaboradora del proyecto, con quien hicimos 2 talleres de escritura, y ella también nos invitó a traer, por ejemplo, textos eróticos abiertos que a cada una le erotizaran, y desde esos textos los fuimos deconstruyendo y como hacerlos dialogar y reemplazando palabras, y los descuartizamos de alguna manera, reemplazando palabras. El texto decía vaso y reemplazábamos vaso por glaciar, por agua, y fuimos como encontrando este erotismo también, intercambiando palabras de nuestro proyecto, insertándolas en esos textos, y eso devino cápsulas sonoras, y eso de alguna manera también está presente en la puesta en escena. Entonces hay como también construir como formas de relación, maneras de sensibilizarnos con lo otro, con la otredad, sea agua, sea cuerpo humano, sea aroma, sea sonido, sea luz, desde como esa visión, ¿no? ¡Qué hermoso! Me quedé encantada, estaba yo así. A punto que se me cayera la saliva también. Qué rico, porque qué rico sentir. Siento que hoy estamos muy en la mente y poco en el cuerpo, pero sí. Después quiero que hablemos de eso porque es más larguito. Me quedé pensando en el vestuario, que es una parte importante, yo creo también, sobre todo para ustedes que bailan, que sea algo que les permita a hacer lo que quieren hacer. Sí. ¿Cómo se decide en un caso como este? A mí siempre me cuesta mucho pensar el vestuario. Yo creo que es lo que siempre me genera más dudas y problemáticas. Y en este caso se nos apareció mucho el negro, como que visualizábamos algo negro. Y de alguna manera empezó a aparecer como la noción de torso desnudo, todos con torso desnudo, y abajo algo negro. Entonces a mí se me apareció mucho el imaginario de una sirena o como un pez, pero no intentar en ningún caso representarlo y que pareciéramos sirenas o peces, ¿no? Pero conceptualmente aparece esa imagen, ¿no? Como piernas más tapadas y torso desnudo, y como darle prioridad a los brazos, al torso. Bueno, como te contaba, estamos con estos cuellos de hielo. Hay algo como con el ponernos también, estos cuellos de hielo aparecen de la necesidad de
ponernos frío aquí, en esta zona, en la nuca, porque eso de alguna manera fisiológicamente genera como una activación del sistema parasimpático. Sí. Cuando nos ponemos agua fría en la cabeza o en los pies también, eso relaja, como que induce otros estados. Entonces está esa intención, ¿no?, de dejar el torso más a la vista, y así las 4 personas estamos así, bueno, trabajamos con esa noción, ¿no? Desde ahí salió el vestuario, desde ahí trabajamos con la diseñadora de vestuario, como esa idea como de pies, peces, colas, parece como la idea de cola, lo podrán ver. Bueno, que uno se puede así como movilizar en el agua. Sí, como hay algo medio anfibio, como anfibio acuático que aparece, pero muy sutil, sí. Cada vez me voy, ¿cómo se llama?, encantando más, y me quedo con más ganas de que estrenen pronto para ir a verlas ahí en Matucana 100. Vamos a hacer la última pausa para que regresemos hablando de este tema que te planteaba, de la relación que tenemos con nuestros cuerpos y con los cuerpos de los otros también, y el espacio, bueno, todo esto que involucra la danza. Ya volvemos. Seguimos conversando de Agua, este proyecto que, ¿cómo decirlo?, finaliza, si es que se puede decir, finaliza en danza, que vamos a poder ver por estos días. Javiera, me quedaba yo pensando en lo poco conectados que estamos quienes no nos dedicamos a la danza o a trabajar con el cuerpo, con nuestro cuerpo. Estamos muy en la mente, muy en automático. Después ya como que ni siquiera nos miramos, como... este no es mi cuerpo. Hay una desconexión total. Entonces ahí preguntarte también cómo fue este trabajo, porque tú decías, abrieron muchas veces los espacios para que interviniera la comunidad, las personas en diferentes instancias. ¿Qué es lo que pudieron ver ahí? No sé si es una idea mía además, o tú también ves que estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Sí, lamentablemente, de hecho... se escucha mucho decir a las personas tengo un cuerpo más que soy un cuerpo, y eso ya denota como una distancia con el cuerpo, ¿no? Como esta dicotomía mente-cuerpo está súper presente, y creo que en ese sentido la danza más y más soy una convencida que tiene como un rol muy importante y urgente, ¿no?, como en nuestra sociedad, en que desde pequeños practiquemos la relación con el cuerpo, y que no se centre todo tan en lo racional, en el entendimiento lógico, sino como entender que nuestro cuerpo es mucho más que eso, y sabe y tiene una inteligencia propia que va mucho más allá de lo que procesa, ¿no?, como el cerebro. Entonces hay ahí un conocimiento súper importante que tenemos que relevar como sociedad, y creo que ahí la danza cumple un rol súper relevante, porque justamente nos permite conectarnos con el aparato sensorial y con el conocimiento desde otras sensibilidades, que es muy importante cultivar. Y bueno, en estas aperturas yo creo que igual los nichos fueron diferentes, en algunos casos personas más relacionadas con la danza, entonces ya hay como una práctica como muy cercana, ¿no?, a la corporalidad. Y en otros contextos menos, y claro, se nota, ¿no?, como que depende de los grupos con los que nos hemos vinculado. Por ejemplo, las personas de geografía también súper maravilladas, y nos encontraban como bichos raros, como interesadas, ¿no?, en su práctica y en lo que ellos hacen, porque los ven como mundos muy, muy diferentes, y a la vez a nosotros nos parece alucinante lo que hacen, y como ese cultivo, no sé, yo siempre le decía al geólogo, y me pasa en general con las ciencias, como que hablan y es pura poesía, encuentro que es maravilloso, y nosotros nos dedicamos a sacar frases de ahí y a ponerlas en otros contextos, y como que las transformamos en poesía, ¿no? Y se vuelven, ¿no?, como parte del imaginario poético de lo creativo. Creo que sí, que estamos bien escindidos, y que ahí hay un trabajo importante que seguir haciendo, despertando, y como que la danza y las prácticas corporales estén más presentes como en nuestra sociedad desde distintos ámbitos, ¿no? Es súper relevante, el educativo principalmente. Sí, ¿no? Porque los colegios no siguen la clásica clase de educación física, que es una vez a la semana. Sí. Y ya está.
cuando es tan importante aprender a conocer el cuerpo para poder tener control sobre él y todo lo demás que tú mencionabas, ¿no? Debiera ser parte del currículo escolar. Sí, más y más. No sé, bueno, yéndonos un poco más, y te voy a pedir en todo caso, antes que nos despidamos, que nos recuerdes las fechas y horarios y lugar para ir a verte. Pero continuándonos en este tema de la danza, ¿qué pasa con una persona que a lo mejor, porque veo mucho, como uno sale del metro, no sé, en diferentes lugares y hay mucha gente joven bailando, el estilo que sea, pero me imagino que es un mundo poco común, o que a veces hay muchas personas que se quedan con las ganas de dedicarse profesionalmente a la danza, como por dónde partir si uno quisiera. Tú misma venías de la psicología, y además en las artes, como muchas otras oficios o profesiones, siempre está este temor de que no son bien pagadas o que no es algo constante. Sí. Entonces, ¿cómo, a pesar de todo eso, continuar? Sí, bueno, es muy lindo ver cómo hoy y en el último tiempo vemos más y más como bailes, danzas en la calle, jóvenes practicando en todos lados, y eso es muy alucinante. Y ahí ya está, ¿no? Como que partiendo desde ahí, no solo en la academia podemos encontrar la danza, sí, ese es uno de los caminos, claro, ¿no? Y hay muchos espacios, al menos en Santiago, que ofrecen clases de danza abiertas a todo público, y luego ya están las universidades, ¿no? Donde se puede optar ahí como a carreras de danza, no sé, pues desde la Universidad de Chile, Humanismo Cristiano, se han ido cerrando varias, ya estoy pensando en otras que ya no existen, pero bueno, hay alternativas y hay varios espacios, o sea, Balmaceda de Arte Joven, La Vitrina, el Centro de Creación y Residencia Nave también ofrece laboratorios, Pulso Danza, no sé, y muchas personas que también están desde las danzas urbanas haciendo muchas clases, tanto en espacios como en plazas o en la calle. Entonces hay más y más como una efervescencia, creo, en nuestras generaciones más jóvenes por cultivar aquello. Y olvidé la pregunta, no sé si lo estoy respondiendo. Te hablaba de qué pasa cuando hay un proyecto así como el que ustedes prepararon como Agua, con el financiamiento, porque también es una de las trabas que uno... Por supuesto, no, igual poner. Vivimos en un país donde, si bien hay algunas oportunidades, todo pasa por fondos concursables. Es mucha la gente que hoy en día practica y necesita, son muchos los artistas, grupos que necesitamos financiamiento, y son muy poquitos los que acceden al financiamiento. Entonces es urgente también encontrar otras maneras de financiar los proyectos, desde los espacios, desde otros programas. Y bueno, hoy en día sí, es muy precario el ambiente como laboral, digamos, los derechos laborales para las trabajadoras y trabajadores de las danzas. Estamos todavía muy en pañales, hay mucho que hacer. Sin embargo, entonces, como artista es muy difícil vivir de los proyectos creativos. O sea, casi nadie lo hace. Hay que dar clases, hacer otros trabajos. O sea, realmente es así, ¿no? O sea, claro, muchas personas no optan por eso, por el futuro profesional, y en cierta medida es así. Creo que eso muy de a poco va cambiando, pero es como de largo aliento, porque todavía hay... También dentro del arte, la danza incluso es como de las menos valoradas, visibilizadas. Entonces hay mucho por seguir haciendo. Pero creo que no hay que desalentarse por eso, porque hay que practicar la supervivencia también desde ese lugar. Si es que hay una convicción y un deseo y un pulso, hay que ir por ello, porque ahí hay un nicho muy importante que necesitamos seguir sosteniendo, cultivando y como haciendo comunidad desde este quehacer sensible y muy potente y poderoso como para nuestras vidas. Increíble, me parece. Vámonos ahora a Agua antes de despedirnos, para que nos hagas la invitación de las fechas, días en que se van a estar presentando, horas y el lugar también. Bueno, tenemos
8 funciones en el Centro Cultural Matucana 100 desde el 25 de abril al 5 de mayo, de jueves a domingo, jueves a sábado a las 8 horas y domingos a las 7. Toda la información la pueden encontrar en el Instagram de Matucana 100 o en la página web de Matucana 100 o también en las redes de nuestro proyecto, que si nos quieren seguir es en Instagram @estoesunhammam, hammam con 2M. Bueno, que es una plataforma también que viene del proyecto anterior y la seguimos cultivando como para los proyectos venideros en torno a las aguas. Así es que ahí está toda la información, muy invitados a venir, a acompañarnos, a experienciar también esta experiencia escénica que vengo de compartirles. Les estábamos compartiendo ahí el Instagram, que ya aparecían algunas imágenes para que nos hagamos una idea del trabajo que vienen haciendo ustedes. Javiera, muchísimas gracias por haber venido a compartir con tanto detalle este trabajo que yo decía, lo único que hizo fue darnos más ganas de poder ir a ver agua ahí en Matucana 100. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta linda plataforma. Gracias, Javiera. Nos vamos a despedir por hoy. Bueno, con esta... Me encanta cuando hablamos de arte porque a uno le rompe ciertos esquemas tradicionales que tenemos en la cabeza. Así que encantada con la conversación de hoy. Yo me despido. Espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien y nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.